El millonario humilló el plato servido por la cocinera. «¡Inmunda! Ni un mendigo se atrevería a comer esto». Pero ella dijo algo que lo dejó de rodillas. La sequía había convertido Oaxaca en un mosaico de tierra agrietada. Camila Zamora observaba desde el porche de adobe el horizonte donde el cielo se fundía con la tierra en un abrazo estéril que llevaba ya 3 años sofocando sus esperanzas, con 28 años recién cumplidos. Sus manos reflejaban una vida de trabajo duro, callos orgullosos, uñas cortas y una determinación que ni el sol inclemente había logrado marchitar. «Camila, mija, ¿ya pusiste a hervir el agua pa'l nixtamal?» La voz de doña Eulalia, su abuela, rompió el silencio de la mañana. «Ya voy, abuelita», respondió, ajustando instintivamente el medallón de plata que colgaba sobre su pecho. Aquel antiguo talismán con grabados aztecas era lo único que conservaba de su madre Rosa, fallecida cuando ella apenas tenía 5 años. Mientras encendía el fogón, acarició distraídamente los relieves del medallón. Su abuela le había contado 1000 veces la misma historia. Su padre había sido un hombre de ciudad que perdió su camino, pero tenía un corazón bueno. Una descripción tan vaga que Camila había construido 1000 rostros diferentes para él en sus sueños de niña. «Este medallón», le contaba doña Eulalia, «tu padre se lo regaló a tu madre como promesa de amor eterno». Y siempre añadía con un suspiro: «Las promesas son como semillas. Mija, no todas echan raíz». La pequeña granja familiar, antes próspera, ahora apenas daba para subsistir. Las pocas gallinas picoteaban esperanzadas un suelo estéril, y las milpas se habían reducido a la mitad de su tamaño original. Aún así, Camila había jurado mantenerla viva, como último bastión de las recetas y tradiciones que su abuela le había inculcado. «La riqueza no se mide en pesos, sino en sazón y memoria», repetía doña Eulalia, mientras le enseñaba los secretos del mole negro, orgullo de su familia por generaciones. Aquella tarde de junio, mientras molía cacao para una mezcla, escuchó el estruendo de ollas cayendo en la cocina. Corrió para encontrar a su abuela desplomada en el suelo, su rostro contraído en una mueca de dolor y su mano aferrada al pecho. «Abuela, Dios mío», gritó Camila, arrodillándose a su lado. «Leticia, ayúdame». Su prima apareció en la puerta, y juntas llevaron a doña Eulalia hasta la clínica del pueblo. El diagnóstico del doctor Mendoza fue demoledor. Una cardiopatía congénita, la misma que había matado a Rosa, madre de Camila. «Necesita atención especializada en la capital», sentenció el médico. «Este tipo de condición requiere un procedimiento que aquí no podemos realizar». «¿Cuánto costaría?», preguntó Camila, sintiendo cómo la esperanza se escurría entre sus dedos. La cifra que mencionó el doctor pareció una broma cruel. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida, a miles de kilómetros, en el corazón del exclusivo barrio de Las Lomas en Ciudad de México. Don Álvaro Gallardo firmaba contratos sin mirarlos, su pluma de oro dejando trazos firmes y seguros como todo en su vida, o casi todo. El consejo aprobó la compra del terreno en Polanco, informó su asistente. Las ganancias se proyectan en un 40% para el próximo año. Álvaro apenas asintió. A sus 51 años, las cifras millonarias ya no despertaban ninguna emoción en él. Desde que su esposa Magdalena muriera en aquel fatídico accidente aéreo hace 5 años, la mansión colonial que había sido su hogar se convirtió en un mausoleo de recuerdos y silencios. «Don Álvaro», interrumpió doña Jacinta Ríos, la anciana gobernanta que lo había visto crecer. Llegó otra carta de Harvard. El empresario la tomó sin interés. Sabía que era de Diego, su único hijo, quien seguía negándose a regresar a México o a involucrarse en el imperio inmobiliario familiar. «Dice que no vendrá para vacaciones», añadió doña Jacinta, conociendo ya la respuesta que contenía el sobre. «Como siempre», murmuró Álvaro, devolviendo la carta sin abrirla. Doña Jacinta observó a su patrón con la preocupación de quien ha criado a un niño y lo ve perderse en la adultez. A sus 80 años, sabía que el tiempo se le escapaba, y con él, la oportunidad de corregir los errores del pasado, errores que no eran suyos, pero de los que había sido cómplice silenciosa. «Esta casa necesita vida», se atrevió a decir la anciana. «Si me permite sugerirlo, podríamos contratar a alguien nuevo para la cocina. Desde que José renunció, la comida ha perdido alma,
Álvaro la miró con sorpresa. Pocas veces doña Jacinta se permitía opinar sobre asuntos de la casa. «Haz lo que consideres necesario», respondió con indiferencia. «Mientras no tenga que ocuparme yo de eso». La vieja gobernanta asintió, ocultando un destello de esperanza en sus ojos cansados. Quizás, después de todo, aún quedaba tiempo para sembrar las semillas de la verdad. De vuelta en Oaxaca, Camila contaba los pocos pesos que había logrado reunir. No era ni la 10ª parte de lo necesario para el tratamiento de su abuela. La desesperación amenazaba con ahogarla cuando Leticia llegó con una posible solución. «Mi patrona en México conoce a alguien que busca una cocinera», explicó. «La paga es buena, mucho mejor que cualquier cosa aquí». «No puedo dejar a la abuela», protestó Camila. «Si te quedas, la perderás», respondió Leticia con la dureza de la verdad. «Al menos allá podrás enviar dinero para su tratamiento». Esa noche, mientras doña Eulalia dormía con la ayuda de sedantes, Camila sacó un pequeño cofre donde guardaba los pocos recuerdos de su madre, una fotografía descolorida, una peineta de carey y una carta nunca enviada cuyo destinatario era un tal A.G. en Ciudad de México. «Nunca supe quién eras», susurró acariciando el medallón. «Pero ahora tendré que ir a tu ciudad para salvar lo único que me queda». La decisión estaba tomada, con el alma dividida entre el deber y el miedo. Camila preparó una pequeña maleta. Justo antes de partir, cocinó por última vez el mole negro tradicional para su abuela, impregnando la receta con lágrimas y promesas. «Volveré por ti», juró al despedirse. «Y cuando lo haga, nunca más tendremos que separarnos». Lo que Camila no sabía era que aquel viaje la llevaría mucho más cerca de sus raíces de lo que jamás había imaginado, y que el medallón que llevaba al cuello era la llave a un pasado que cambiaría su futuro para siempre. En esa misma noche, a kilómetros de distancia, don Álvaro se despertó sobresaltado, con el sabor del mole en los labios y el nombre de Rosa en la punta de la lengua, como si los fantasmas del pasado hubieran decidido, después de tantos años, volver a rondar su vida. El autobús detuvo su marcha en la terminal del norte de Ciudad de México. Camila descendió con su pequeña maleta, abrumada por el caos y el ruido que contrastaban con la tranquilidad de su pueblo. Apretó el medallón bajo su blusa, como buscando fuerza en aquel pedazo de plata que la conectaba con su pasado. «Prima». La voz de Leticia resonó entre la multitud. Las mujeres se abrazaron con fuerza. «¿Cómo dejaste a doña Eulalia?» «Más estable, gracias a Dios», respondió Camila. «Doña Remedios prometió cuidarla mientras consigo el dinero». Viajaron en metro hasta un barrio de clase media, donde Leticia rentaba un cuarto. Durante el trayecto, le explicó los detalles de la entrevista. «Es en la mansión Gallardo», dijo Leticia. «Mi patrona conoce a la gobernanta doña Jacinta. Dice que el dueño es un empresario poderoso, pero que casi nunca está en casa. ¿Y por qué necesitan una cocinera con tanta urgencia? El anterior renunció de repente. Parece que don Álvaro es complicado». Camila sintió un escalofrío. No podía permitirse el lujo de perder esta oportunidad. «¿Cuándo es la entrevista?» «Mañana a las 9 te prestaré un uniforme de mi otro trabajo para que causes buena impresión». Esa noche, Camila casi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con su abuela llamándola, con el medallón brillando como una estrella en la oscuridad, y con un rostro masculino que no podía distinguir claramente. La mansión Gallardo se alzaba imponente en una de las zonas más exclusivas de las lomas. Un portón de hierro forjado daba paso a un jardín perfectamente cuidado, donde las bugambilias trepaban por muros centenarios. Camila respiró profundo antes de tocar el timbre. Una mujer joven con uniforme la recibió y la condujo hasta la cocina, un espacio amplio con electrodomésticos modernos que contrastaban con la arquitectura colonial de la casa. «Espere aquí», indicó. «Doña Jacinta vendrá en un momento». Camila observó el lugar, intimidada por la grandeza que la rodeaba. Las cazuelas de cobre colgadas ordenadamente le recordaron las que su abuela usaba, aunque éstas parecían más ornamentales que utilizadas. «Buenos días». La voz grave hizo que Camila se volviera. Frente a ella estaba una anciana de porte digno, cabello completamente blanco recogido en un moño perfecto, y ojos que parecían haberlo visto todo. «Soy Jacinta Ríos, la gobernanta. Tú debes ser Camila». «Sí, señora Camila Zamora, para servirle». Doña Jacinta la observó con detenimiento,
como evaluando algo más allá de sus capacidades culinarias. Háblame de tu experiencia. Aprendí a cocinar con mi abuela desde niña. Ella tiene un pequeño comedor en Oaxaca donde preparo platillos tradicionales. No he trabajado en casas grandes, pero conozco bien la cocina mexicana. La entrevista continuó con preguntas sobre recetas y técnicas. Finalmente, doña Jacinta le pidió que preparara algo sencillo para evaluar su destreza. Camila eligió hacer unas sencillas quesadillas de flor de calabaza con quesillo oaxaqueño que había traído. Mientras cocinaba, el medallón se deslizó fuera de su blusa. La luz matinal hizo brillar sus grabados aztecas. Doña Jacinta se quedó paralizada al verlo. «Ese medallón», murmuró, su voz apenas audible. «¿De dónde lo sacaste?» Camila lo tomó entre sus dedos, extrañada por la reacción de la anciana. «Era de mi madre, lo único que me dejó cuando murió. ¿Tu madre, cómo se llamaba?» «Rosa Zamora». El color abandonó el rostro de doña Jacinta. Se apoyó en la mesa como si súbitamente necesitara sostenerse. «¿Se siente bien?», preguntó Camila, preocupada. La anciana recuperó la compostura con un esfuerzo visible. «Sí, solo un mareo, a mi edad. Son comunes». Miró nuevamente el medallón y luego a Camila. «¿Y tu padre?» «No lo conocí. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años». Un silencio pesado se instaló entre ambas. Doña Jacinta pareció tomar una decisión interna. «Estás contratada», dijo finalmente. «Puedes empezar mañana mismo. Don Álvaro está de viaje esta semana, así que tendrás tiempo para adaptarte». Durante su primera semana en la mansión Gallardo, Camila transformó gradualmente la rutina de la casa. Sus guisos aromáticos y coloridos contrastaban con la monotonía previa, desde el desayuno con chilaquiles verdes hasta la cena con chiles en nogada. Cada platillo parecía despertar algo dormido en aquella casa. El personal de servicio, inicialmente distante, comenzó a reunirse en la cocina durante sus descansos, atraídos por el aroma y la calidez que Camila irradiaba. «Hace años que no comíamos así», comentó Matilde, la más antigua de las mucamas. «Desde que la señora Magdalena murió, esta casa perdió su sabor». «¿Cómo era ella?», preguntó Camila mientras preparaba chocolate a la manera tradicional. «Elegante, fría como esta mansión», respondió Matilde. «Una señora de sociedad, muy diferente a don Álvaro antes de casarse. Antes, era otro hombre. Dicen que en su juventud hasta se escapó un verano entero a Oaxaca, contra la voluntad de su padre». Camila sintió un extraño escalofrío, que atribuyó a la coincidencia de la mención de su tierra. Mientras tanto, doña Jacinta observaba la transformación de la casa con sentimientos encontrados. Por las noches, sola en su habitación, abría un antiguo baúl donde guardaba los secretos de 3 generaciones de Gallardo, entre ellos, una fotografía amarillenta, un joven Álvaro sonriente junto a una bella joven indígena de Oaxaca. Al reverso, una fecha y 2 nombres: Álvaro y Rosa, verano del 95. Una punzada de dolor le atravesó el pecho. No era solo el peso de los secretos. Su cuerpo le recordaba que el tiempo se agotaba. El médico había sido claro. El cáncer estaba avanzado y le quedaban pocos meses. Si había un momento para redimir los errores del pasado, era ahora, el viernes por la tarde. Mientras Camila preparaba masa para tamales, Matilde entró corriendo a la cocina. «Don Álvaro regresa hoy», adelantó su viaje. Un nerviosismo colectivo recorrió la mansión. Todos se apresuraron a ultimar detalles, como si se prepararan para la llegada de un huracán. «¿Tan terrible es?», preguntó Camila. «No es malo», explicó Matilde. «Solo exigente. Desde que su hijo se fue a estudiar al extranjero y se niega a volver, don Álvaro se ha vuelto más amargo». Cerca de las 8 de la noche, el sonido de un automóvil de lujo rompió la quietud. Camila, desde la ventana de la cocina, vio descender a un hombre alto, de porte distinguido y cabello entrecano. Su rostro adusto reflejaba el peso de decisiones difíciles y noches sin sueño. Sin saberlo, Camila Zamora estaba viendo por primera vez en su vida a su padre biológico. Don Álvaro entró a la mansión como quien regresa a una prisión autoimpuesta. Inmediatamente notó algo diferente. Un aroma a canela y chocolate flotaba en el aire, recordándole tiempos lejanos. «¿Qué es ese olor?», preguntó a doña Jacinta, quien lo esperaba en el vestíbulo. «La nueva cocinera, señor. La contraté durante su ausencia. No recuerdo que la anterior cocinara así. No lo hacía»,
Esta viene de Oaxaca. Al escuchar Oaxaca, Álvaro sintió que el piso se movía bajo sus pies. Por un instante, el rostro de Rosa apareció nítido en su memoria. No me interesan los cambios, Jacinta. Sabes que prefiero la consistencia. A veces, señor, un poco de cambio es necesario para seguir viviendo, respondió la anciana con una audacia que solo los años a su servicio le permitían. Esa noche, don Álvaro cenó solo en el gran comedor, probó el mole almendrado que Camila había preparado y, por un segundo, sus ojos se humedecieron sin explicación aparente. Dejó el plato a medio terminar, perturbado por sensaciones que creía enterradas hacía décadas. Desde la puerta de la cocina, doña Jacinta observaba, su corazón dividido entre la lealtad y una verdad que amenazaba con derrumbar el frágil equilibrio de aquella casa. «Dame fuerzas», susurró para sí misma, para hacer lo correcto antes de partir. Durante los siguientes días, Camila y don Álvaro apenas se cruzaron. Ella lo veía pasar como una sombra taciturna por los pasillos, mientras él sentía cada vez más intensamente el aroma de especias que inundaba la mansión, despertando memorias que prefería mantener sepultadas. Una mañana, doña Jacinta entró a la cocina con un semblante más serio de lo habitual. «Don Álvaro dará una cena para inversionistas extranjeros mañana», anunció. «¿Quiere un menú francés? Nada de comida mexicana». Camila detuvo el movimiento circular con que mezclaba la masa para tortillas. «Pero, señora, yo no tengo experiencia con cocina francesa». Él insiste. Dice que estos extranjeros esperan alta cocina europea. La anciana dudó un momento antes de añadir: «Te conseguiré algunas recetas para guiarte». Esa tarde, Camila se sumergió en libros de cocina francesa que Matilde encontró en la biblioteca de la mansión. Estudiaba concentrada cuando un dolor sordo la atravesó. No era físico, sino la punzada de impotencia al pensar en su abuela esperando en Oaxaca, mientras ella aprendía recetas extranjeras para complacer a extraños. «No vine hasta aquí para rendirme», se dijo, secándose una lágrima rebelde. En ese momento, una idea cruzó su mente. Recordó las palabras de doña Eulalia: «La comida es memoria y orgullo. Quien niega sus raíces, se pierde a sí mismo». La noche de la cena, la mansión Gallardo brillaba con la luz de cientos de velas. 5 inversionistas norteamericanos y sus esposas llegaron en autos de lujo, recibidos por don Álvaro con la cortesía fría que lo caracterizaba. «Mi casa es su casa», pronunció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Doña Jacinta supervisaba el servicio con eficiencia militar. Cuando llegó el momento del plato principal, entró a la cocina y se quedó paralizada ante lo que vio. «¿Qué es esto?», susurró, observando las ollas humeantes. «Mole negro oaxaqueño», respondió Camila con determinación. «El mejor platillo para impresionar a quienes nunca lo han probado». Pero don Álvaro pidió específicamente: «Las recetas francesas no me salieron como debían», mintió Camila. «No tenía los ingredientes correctos. Esto salió de mi corazón, doña Jacinta. Por favor, confíe en mí». La anciana gobernanta la miró largamente, como si evaluara algo más allá de la desobediencia. «Que sea lo que Dios quiera», murmuró finalmente. El aroma del mole negro, complejo y profundo, precedió a los platos en su camino al comedor. Los invitados olfatearon con curiosidad. «¿Qué es ese olor tan interesante?», preguntó una de las esposas. «Una especialidad de la casa», improvisó doña Jacinta mientras los sirvientes colocaban los platos. La reacción de don Álvaro fue instantánea. Su rostro se transformó al ver el mole oscuro y aromático, en lugar de los filetes con salsa de champiñones que había ordenado. Una mezcla de sorpresa, ira y algo más que nadie supo identificar cruzó sus facciones. «¿Qué significa esto?», preguntó con una voz peligrosamente baja. Los invitados, ajenos a la tensión, comenzaron a probar el platillo. «Extraordinary», exclamó uno de ellos. «Álvaro, no nos dijiste que servías cocina tradicional mexicana. Es fascinante». Comenzó don Álvaro, pero fue interrumpido por los murmullos de aprobación de los demás comensales. Su furia creció con cada elogio al plato. No era solo la desobediencia lo que lo enfurecía, sino el sabor mismo del mole que había evitado durante décadas. El sabor que lo devolvía a un verano en Oaxaca y a promesas que no cumplió.
Cuando los invitados terminaron y salieron al jardín para un digestivo, don Álvaro ordenó con voz cortante: «Traigan a la cocinera, ahora». Camila entró al comedor con la dignidad intacta, aunque su corazón latía desbocado. Sabía que había arriesgado su trabajo, pero algo en su interior le impedía arrepentirse. «¿Usted preparó esto?», preguntó Álvaro, señalando los platos a medio vaciar. «Sí, señor». Su voz salió firme. «¿Con qué derecho cambia el menú que ordené específicamente? No tenía los ingredientes adecuados para el menú francés, señor». «Mentira». Golpeó la mesa, haciendo tintinear las copas. «Lo hizo a propósito. ¿Cree que no reconozco una impertinencia cuando la veo?». La ira de don Álvaro estalló completamente. Se levantó, tirando la servilleta sobre la mesa. «Su inmunda. Esto ni mendigo tendría coraje de comer. ¿Está tratando de arruinarme?». Los sirvientes que observaban desde las puertas contuvieron la respiración. Nadie en años había visto al patrón perder el control de esa manera, pero contra todo pronóstico. Camila no se amilanó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de indignación. Algo en la presencia autoritaria de aquel hombre despertó en ella una fuerza desconocida. «Este plato, señor», respondió con voz temblorosa pero clara, «fue el último que preparé para mi abuela antes de venir a esta ciudad fría. Una mujer que, aunque sin dinero, nunca perdió su humanidad. Era su favorito porque lleva el sabor de nuestra tierra, de nuestras raíces. Tal vez usted tenga oro, pero no conoce el verdadero sabor de la vida». Al hablar, el movimiento hizo que el medallón de plata se deslizara fuera de su uniforme. Brillando bajo la luz de los candelabros, don Álvaro quedó paralizado. Sus ojos, fijos en aquel medallón de plata con grabados aztecas, se abrieron con un reconocimiento inmediato. El color abandonó su rostro. Sin una palabra más, se dio la vuelta y salió del comedor, dejando a todos confundidos y a Camila al borde del llanto. Esa noche, en la soledad de su habitación, don Álvaro no podía dormir. El sabor del mole negro permanecía en su paladar como un fantasma. Cerró los ojos y de pronto estaba de nuevo en aquella pequeña cocina en Oaxaca, 30 años atrás. «Prueba», le decía Rosa, ofreciéndole una cucharada de mole. «Este es el sabor de mi pueblo, de mi sangre». Y él, joven estudiante escapado de la tiranía de su padre, probaba con deleite, enamorándose no solo del sabor, sino de las manos que lo preparaban. El medallón. Era imposible confundirlo. Lo había elegido personalmente en un mercado de artesanías, ayudado por la joven sirvienta de su padre, Jacinta, la única que sabía de sus escapadas a Oaxaca. Le había costado 3 meses de su mesada, pero quería algo especial para sellar su promesa de amor a Rosa, un amor que su padre, don León Gallardo, había destrozado amenazando con desheredarlo si continuaba con esa india, como despectivamente la llamaba, un amor que él había abandonado por cobardía, por ambición, por la presión de las expectativas familiares. Ahora, décadas después, aquel medallón reaparecía en el cuello de una joven cocinera, con los mismos ojos desafiantes de Rosa. Don Álvaro se levantó abruptamente y se sirvió un whisky que bebió de un trago. ¿Sería posible que...? No, era una coincidencia. Tenía que serlo. Rosa nunca le había dicho nada sobre un embarazo. Sin embargo, el sabor del mole y la visión del medallón habían abierto una puerta que creía sellada para siempre. A la mañana siguiente, contra todo pronóstico, no despidió a Camila. En lugar de eso, envió a doña Jacinta con un mensaje. Don Álvaro quiere que prepare nuevamente el mole negro, solo para él. En la biblioteca de Harvard, Diego Gallardo revisaba apuntes para su tesis final, cuando recibió un correo que cambiaría el rumbo de su vida. El mensaje no tenía remitente identificable. Solo un asunto enigmático. Los secretos enterrados siempre florecen. ¡Qué extraño!, murmuró mientras abría el correo. La pantalla mostró una fotografía antigua, un joven que reconoció como su padre, sonriente junto a una hermosa mujer indígena. Ambos estaban bajo un árbol, y ella llevaba un medallón plateado que brillaba al sol. Al pie de la imagen había un breve mensaje. Tu familia tiene más secretos de los que imaginas. Diego sintió un escalofrío. Hacía 5 años que no pisaba México, desde el funeral de su madre. La relación con su padre se había deteriorado hasta convertirse en cartas ocasionales y llamadas protocolarias en cumpleaños y Navidad. Álvaro nunca entendió por qué su hijo se negaba a seguir sus pasos en el imperio inmobiliario.
prefiriendo estudiar administración con enfoque en proyectos sustentables. ¿Quién demonios enviaría esto?, se preguntó, examinando los metadatos del correo sin encontrar pistas útiles. Llamó a la mansión. Algo que rara vez hacía, doña Jacinta respondió con la formalidad de siempre. ¿Ha pasado algo extraño últimamente?, preguntó Diego tras los saludos obligados. Define extraño, mijo, respondió la anciana con cautela. No sé, cambios, personas nuevas, comportamientos inusuales de mi padre. Un silencio prolongado lo hizo sospechar. Contratamos una nueva cocinera, dijo finalmente doña Jacinta. De Oaxaca. El corazón de Diego dio un vuelco. La mujer en la fotografía era oaxaqueña. ¿Y mi padre? Don Álvaro. Está diferente desde que ella llegó, más inquieto, como si hubiera visto un fantasma. Esa misma noche, Diego reservó un vuelo a México. Camila preparaba nuevamente el mole negro con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Sus manos trabajaban con la memoria táctil heredada de generaciones, tostando y moliendo chiles, agregando chocolate, canela, plátano macho. Mi abuela decía que el secreto está en el tiempo, explicó a Matilde, quien la observaba fascinada. Cada ingrediente debe entrar en su momento preciso, como las personas en nuestra vida. El aroma inundaba la cocina cuando sonó su teléfono. Era Leticia. ¿Cómo sigue doña Eulalia?, preguntó Camila inmediatamente. Estable, pero el doctor dice que necesita la operación pronto. ¿Has podido juntar algo? Camila suspiró. El primer pago apenas alcanzaría para los estudios preliminares. Estoy trabajando horas extra, respondió. Por favor, dile que estoy bien y que pronto tendré lo suficiente. Al colgar, volvió al mole con renovada determinación. Por las noches, después de su jornada, estudiaba libros médicos prestados sobre la condición cardíaca de su abuela. Dormía apenas 4 horas, pero no se permitía flaquear. Don Álvaro, en su despacho, revisaba documentos sin realmente leerlos. Su mente vagaba una y otra vez hacia la cocinera y aquel medallón. Durante el desayuno había observado discretamente a Camila mientras servía, algo en sus gestos, en la forma de inclinar ligeramente la cabeza al escuchar. Le resultaba dolorosamente familiar. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señor, su hijo acaba de llegar», anunció la voz de doña Jacinta. «Diego». Álvaro no pudo ocultar su sorpresa. «Hazlo pasar». El joven que entró al despacho era el vivo retrato de Álvaro a su edad, pero con una suavidad en los rasgos heredada de Magdalena. A sus 25 años, Diego irradiaba la confianza de quien ha crecido con privilegios, pero también el idealismo de quien busca su propio camino. «¿A qué debo el milagro?», preguntó Álvaro, intentando disimular su emoción con sarcasmo. «También me alegro de verte, papá», respondió Diego con igual ironía. «¿No puedo visitar mi casa sin un motivo? ¿Podrías? Si lo hubieras hecho alguna vez en los últimos 5 años». El incómodo reencuentro fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Era Camila con una bandeja. «Disculpe, don Álvaro. Doña Jacinta me pidió que trajera café». Diego observó a la joven con curiosidad. Había algo en ella, en su porte digno y sus ojos desafiantes, que contrastaba con su uniforme de servicio. «Gracias, Camila», respondió Álvaro con una suavidad que sorprendió a su hijo. «Él es Diego, mi hijo». «Mucho gusto, joven», dijo ella con una leve inclinación. Cuando Camila salió, Diego miró a su padre con una ceja levantada. «¿Desde cuándo le agradeces al personal?». Álvaro ignoró la pregunta. «¿Por qué has venido realmente, Diego?». El joven dudó. No podía mencionar aquel correo anónimo sin más pruebas. «Terminé mis exámenes finales», mintió. «Pensé en tomar un descanso antes de la graduación». «¿Y Verónica, la última vez dijiste que era seria?». «Viene en unos días. Está terminando un proyecto con su padre». Verónica Montiel, hija del senador Montiel, había entrado en la vida de Diego 2 años atrás. Era hermosa, ambiciosa, y veía en él el camino perfecto para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada, ahora que los negocios turbios de su padre empezaban a tambalearse. Esa tarde, mientras Camila servía el mole para don Álvaro en el comedor privado, Diego observaba desde la puerta entreabierta. Notó cómo su padre, siempre tan controlado, parecía vulnerable ante aquella mujer. Este sabor,
murmuró Álvaro después del primer bocado. Es exactamente como ella lo hacía. ¿Quién? Señor, preguntó Camila. Álvaro pareció despertar de un trance. Nadie, solo un recuerdo. Diego vio algo que no había presenciado en años, una lágrima silenciosa rodando por la mejilla de su padre. Más tarde, buscando respuestas, se acercó a doña Jacinta mientras tomaba sus medicinas en la pequeña habitación junto a la cocina. ¿Estás enferma?, preguntó, sorprendido por la cantidad de pastillas. La edad, mijo, respondió ella, guardando rápidamente los frascos. ¿Necesitas algo? Diego mostró en su teléfono la fotografía del correo. ¿Quién es ella? La anciana palideció. ¿Dónde conseguiste eso? No importa. Quiero la verdad. Jacinta, has estado en esta casa desde antes que yo naciera. Sabes todos los secretos. Doña Jacinta cerró la puerta y se sentó con dificultad. Hay cosas que no me corresponde contar, dijo finalmente. Solo puedo decirte que tu padre no siempre fue el hombre frío que conoces. Hubo un tiempo, antes de que se casara con tu madre, en que fue capaz de amar profundamente. A esa mujer, ¿quién era? Se llamaba Rosa, de Oaxaca. Tu abuelo, don León, se encargó de separarlos. Diego conectó los puntos. Oaxaca, la nueva cocinera, la reacción de su padre al mole, y el medallón que lleva en la foto. La anciana desvió la mirada. Observa, escucha y aprende, respondió enigmáticamente. Hay verdades que solo pueden ser descubiertas, no reveladas. 3 días después, un convertible rojo se detuvo frente a la mansión Gallardo. De él descendió Verónica Montiel, la viva imagen de la sofisticación y el cálculo. A sus 26 años, era experta en utilizar su belleza y apellido para abrir puertas. «Mi amor», exclamó al ver a Diego, abrazándolo con estudiada efusividad. «Qué hermosa sorpresa encontrarte aquí». Desde la ventana de la cocina, Camila observó la escena, sintiendo una inexplicable tristeza al ver el beso apasionado que la recién llegada plantó en los labios de Diego. «¿Quién es ella?», preguntó a Matilde. «La novia del joven Diego, hija del senador Montiel. Dicen que está hasta el cuello en problemas financieros, aunque aparenten lo contrario». Durante la cena, Verónica evaluó la mansión con ojos codiciosos. «Tu padre debería renovar este lugar», comentó a Diego. «Parece un museo». Lo que no sabía es que su llegada desataría una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de todos bajo aquel techo centenario, y que aquella humilde cocinera, a quien apenas había notado, guardaba la clave de secretos que podrían destruir sus ambiciosos planes. A lo largo de los días siguientes, una extraña rutina se estableció en la mansión Gallardo. Cada tarde, don Álvaro pedía que Camila le preparara algún platillo oaxaqueño, y mientras ella cocinaba, él la observaba desde el umbral de la cocina, ya no con la severidad del patrón, sino con una curiosidad casi infantil. «¿Por qué muele el chile así?», preguntó una tarde. Mientras Camila trabajaba con el molcajete de piedra. «Es como me enseñó mi abuela», respondió ella sin detener el movimiento circular. «Dice que cada ingrediente tiene su forma de entregar su sabor. El chile necesita paciencia y firmeza». Algo en aquella explicación resonó profundamente en Álvaro. Se acercó más, observando las manos de Camila, tan parecidas a otras que una vez había adorado. «¿Cuántos años tienes?», preguntó de repente. «28, señor». Álvaro hizo un rápido cálculo mental. Si Rosa hubiera quedado embarazada aquel verano, y tu madre murió cuando eras pequeña, a los 5 años, de una cardiopatía congénita. Camila lo miró extrañada. «¿Por qué tanto interés, señor?». «Simple curiosidad», respondió, retirándose abruptamente. Desde la despensa, Verónica había escuchado toda la conversación. La cercanía entre el patriarca Gallardo y la simple cocinera le resultaba sospechosa y potencialmente amenazante para sus planes. Esa noche, mientras cenaban, Verónica decidió investigar más. «Diego me contó que contrataron a esta cocinera recientemente. Es notable cómo ha cambiado el ambiente de la casa», comentó con fingida casualidad. «Sabe lo que hace», respondió Álvaro escuetamente. «Es curioso que prefiera a una cocinera tradicional cuando siempre ha presumido de sus gustos internacionales», insistió ella. «¿Hay alguna razón especial?». Don Álvaro la miró con frialdad. «No tengo que explicar mis preferencias en mi propia casa, ¿verdad?». Diego, percibiendo la tensión, intervino. «Verónica solo está interesada en conocer mejor a la familia.
dijo, apretando la mano de su novia. Después de todo, pronto podría formar parte de ella. Álvaro arqueó una ceja. ¿Hay algo que quieran anunciarme? Todavía no, papá, pero estamos hablando del futuro seriamente. Doña Jacinta, que servía el postre, dejó caer accidentalmente una cuchara. Su rostro reflejaba preocupación. Más tarde, en la habitación de Diego, Verónica revisaba disimuladamente los cajones mientras él se duchaba. ¿Buscas algo? La voz de Diego la sobresaltó. Solo un bolígrafo, amor. Su sonrisa no alcanzó sus ojos. Oye, ¿no te parece extraño cómo tu padre mira a esa cocinera? Diego se tensó visiblemente. ¿A qué te refieres? Los he observado. Hay algo ahí, una familiaridad que no corresponde entre patrón y empleada. Estás imaginando cosas, respondió él. Aunque la misma sospecha lo había estado carcomiendo, Verónica se acercó seductoramente. Tal vez, pero si tu padre está desarrollando un interés romántico por una sirvienta, podría complicar las cosas cuando anunciemos nuestro compromiso. No he comprado ningún anillo aún, señaló Diego, incómodo con la dirección de la conversación. Es cuestión de tiempo, amor. Verónica besó su mejilla. Solo me preocupo por nuestro futuro. Lo que Diego no le contó fue que esa tarde había visto a Camila con el medallón idéntico al de la fotografía misteriosa, y que el parecido con la mujer de la imagen era demasiado para ser coincidencia. Mientras tanto, Camila contaba el dinero de su primer mes de trabajo. Había estado ahorrando cada peso, comiendo lo mínimo y renunciando a cualquier pequeño lujo. Aún así, la suma era descorazonadoramente insuficiente para el tratamiento de doña Eulalia. Con este ritmo tardaré un año, murmuró desanimada. Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Era don Álvaro. Disculpe la hora, dijo él, visiblemente incómodo por estar en el área de servicio. Quería hablar con usted. Camila lo invitó a pasar con reticencia. La pequeña habitación apenas tenía espacio para una cama, un ropero y una mesita donde reposaban libros médicos y notas escritas a mano. Álvaro miró los libros con curiosidad. ¿Estudia medicina? Intento entender la condición de mi abuela, respondió Camila. Tiene la misma cardiopatía que se llevó a mi madre. Algo se removió en el corazón endurecido de Álvaro. Rosa había muerto joven, también de una cardiopatía. He notado que trabaja más horas de las acordadas, comentó. ¿Es por el tratamiento de su abuela? Camila asintió, sorprendida por su perspicacia. Los médicos dicen que necesita una válvula cardíaca especial. Es muy costosa. Don Álvaro caminó hacia la ventana, contemplando el jardín nocturno. Imágenes del pasado inundaron su mente. Rosa mostrándole las hierbas medicinales que su madre le había enseñado a reconocer, hablándole de la importancia de cuidar a los ancianos por ser depositarios de la sabiduría ancestral. Yo pagaré el tratamiento, dijo súbitamente. Camila lo miró atónita. ¿Por qué haría eso? Digamos que tengo una deuda pendiente con Oaxaca. A la mañana siguiente, doña Jacinta encontró a don Álvaro en su despacho, revisando documentos antiguos. ¿Buscas algo en particular?, preguntó la anciana. La escritura de aquellos terrenos en Oaxaca que compró mi padre en los 90. Doña Jacinta palideció. ¿Por qué quieres esas escrituras ahora? Curiosidad. Álvaro la miró intensamente. Tú sabías de Rosa, ¿verdad? Siempre lo supiste. La anciana se sentó pesadamente. Sabía lo que tu padre me permitió saber, que te había alejado de una muchacha indígena pagando una fuerte suma para que desapareciera, y nunca pensaste en decírmelo. ¿Para qué? Ya estabas comprometido con Magdalena cuando regresaste de aquella última visita. Y don León me habría echado a la calle. Álvaro golpeó el escritorio con frustración. Siempre fuiste como una madre para mí, Jacinta. Me duele que me ocultaras algo tan importante. La anciana lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No sabes ni la mitad de lo que he guardado para protegerte. Mi hijo, esa tarde, mientras Diego leía en la biblioteca, Camila entró buscando un libro de cocina. Al verlo, intentó retirarse discretamente. No te vayas, dijo él. No muerdo. Camila sonrió tímidamente. No quería molestar, joven. Diego, por favor. Joven me hace sentir como un anciano prematuro. Ella se relajó un poco y comenzó a buscar en los estantes. Escuché que mi padre pagará el tratamiento de tu abuela, comentó Diego casualmente. Así es. Aún no entiendo por qué. Mi padre no es conocido por su generosidad espontánea.
reflexionó Diego. Debe haber algo más. Camila tomó finalmente un grueso volumen sobre hierbas medicinales. A veces las personas nos sorprenden, dijo, como usted viniendo a México cuando claramente prefiere estar lejos. Diego la miró con renovado interés. ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que mira esta casa, como si fuera una jaula dorada. La conozco bien. Es la misma mirada que yo tenía en Oaxaca, soñando con un horizonte diferente. Aquella perspicacia lo desarmó por completo. Eres muy observadora. Necesidad, cuando creces sin recursos. Aprendes a leer a las personas. Es cuestión de supervivencia. Diego nunca había conversado así con alguien del personal. Había algo en Camila que trascendía su posición, una dignidad natural que lo intrigaba profundamente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo, mostrándole la fotografía del correo anónimo en su teléfono. ¿Reconoces este medallón? Camila miró la imagen y su rostro se transformó. Instintivamente, su mano buscó el medallón bajo su uniforme. Es idéntico al mío. ¿Quiénes son estas personas? No estoy seguro, mintió Diego, pero creo que la respuesta cambiará muchas cosas en esta casa. Desde el pasillo, Verónica observaba la escena con creciente sospecha y determinación. Si había un secreto que amenazara su futuro con la fortuna Gallardo, lo descubriría y lo usaría a su favor. En su habitación, doña Jacinta sufría un ataque de tos que dejó sangre en su pañuelo. «Dios mío», susurró, «dame tiempo suficiente para arreglar lo que ayudé a romper». El tiempo se convertía en el enemigo más implacable en aquella mansión, donde los secretos, como el mole que Camila preparaba cada tarde, hervían a fuego lento, mezclando sabores amargos y dulces, esperando el momento exacto para revelar su verdadera esencia. La noticia del inminente viaje de doña Eulalia a Ciudad de México corrió como pólvora entre el personal de la mansión Gallardo. Camila, entre nerviosa y emocionada, preparaba la habitación contigua a la suya para recibir a su abuela. Don Álvaro ordenó que le asignáramos una de las habitaciones para invitados, le informó doña Jacinta, observando cómo la joven colocaba flores frescas en un jarrón de cerámica oaxaqueña. Mi abuela se sentiría incómoda ahí, respondió Camila. Prefiero tenerla cerca, si no le molesta. La anciana gobernanta asintió comprensivamente. Últimamente, su actitud hacia Camila había cambiado, mostrándose más maternal y protectora. Como gustes. ¿Cuándo llega? Mañana al mediodía. Don Álvaro envió un coche para traerla desde Oaxaca. Doña Jacinta se apoyó discretamente en el marco de la puerta. Los dolores eran cada vez más frecuentes, y ocultarlos requería un esfuerzo sobrehumano. ¿Te encuentras bien?, preguntó Camila notando su palidez. Solo cansancio, mintió la anciana. A mi edad, hasta respirar agota. Esa misma noche, Verónica aprovechó la ausencia de Diego, quien había salido a resolver asuntos relacionados con su tesis, para explorar el despacho de don Álvaro, con la habilidad de quien ha crecido aprendiendo a obtener información por medios cuestionables. Logró abrir el cajón donde el empresario guardaba documentos antiguos. «Tiene que haber algo aquí», murmuró mientras revisaba carpetas amarillentas. Sus ojos se iluminaron al encontrar un folder rotulado «Propiedades Oaxaca, 1995». Dentro había escrituras, contratos y una serie de fotografías que mostraban terrenos rurales, un memo adjunto, escrito por don León Gallardo, le heló la sangre, transferencia completada a Rosa Zamora, asunto terminado, no debe enterarse jamás. Verónica tomó fotografías con su teléfono justo cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente devolvió todo a su lugar y se escabulló por la puerta lateral. El día amaneció radiante cuando la camioneta enviada por don Álvaro llegó a la mansión. Camila corrió hacia el vehículo apenas se detuvo. De él descendió una mujer mayor, pequeña de estatura pero de una dignidad que imponía respeto inmediato. A pesar de su evidente fragilidad física, sus ojos negros brillaban con una lucidez y fuerza indomables. «Abuelita», exclamó Camila, abrazándola con delicadeza. «¿Cómo te sientes?» «Como una vieja con ganas de vivir», respondió doña Eulalia con una sonrisa cansada. «Este viaje me ha dejado molida, pero verte me devuelve la vida». Don Álvaro observaba la escena desde la entrada de la mansión.
Había algo en la anciana que le resultaba perturbadoramente familiar, aunque estaba seguro de no haberla conocido antes. «Bienvenida a mi casa, señora», dijo, acercándose con la rigidez que lo caracterizaba. «Espero que su estancia sea cómoda mientras recibe el tratamiento». Doña Eulalia lo miró fijamente. No había sorpresa en su mirada, sino una especie de reconocimiento contenido. «Usted tiene los ojos de ella», dijo Álvaro en voz baja, casi sin pensar. «Y ella tuvo su coraje hasta el fin», respondió la anciana, dejando a Álvaro momentáneamente sin palabras. Doña Jacinta, que presenciaba el encuentro desde una distancia prudente, contuvo la respiración. El primer contacto entre don Álvaro y la abuela de Camila estaba cargado de una electricidad que solo ella comprendía completamente. Durante los siguientes días, doña Eulalia fue sometida a una serie de estudios en la clínica privada pagada por Álvaro. Los médicos confirmaron la necesidad de una intervención quirúrgica, pero también advirtieron sobre los riesgos dada su edad y condición. «Necesito hablar con usted sobre su abuela», dijo el doctor Vázquez a Camila después de una de las consultas. «Su condición es hereditaria y bastante inusual. ¿Usted se ha hecho pruebas?» «Nunca», respondió Camila. «No teníamos recursos para eso. Deberíamos revisarla también. Esta cardiopatía suele manifestarse incluso en adultos jóvenes, especialmente en situaciones de estrés extremo. La preocupación por su propia salud se sumó a la angustia que ya sentía por su abuela. Esa tarde, mientras preparaba té de hierbas en la cocina de la mansión, Diego entró buscando café. «¿Cómo está doña Eulalia?», preguntó con genuino interés. «Estable, pero necesitará cirugía», respondió Camila, limpiándose disimuladamente una lágrima rebelde. Diego se acercó y, en un gesto espontáneo, colocó su mano sobre la de ella. «Todo saldrá bien. Mi padre se asegurará de que reciba el mejor tratamiento». «¿Por qué lo hace?», preguntó Camila, mirándolo directamente. «¿Por qué ayudar así a dos desconocidas?». Diego dudó antes de responder. «Creo que no son tan desconocidas como parece». Esa noche, mientras don Álvaro trabajaba en su despacho, doña Eulalia apareció en la puerta. Su figura menuda, envuelta en un rebozo tradicional, contrastaba con la opulencia de la habitación. «¿Puedo pasar?», preguntó con suavidad. Álvaro se levantó de inmediato, sorprendido por la visita. «Por supuesto. ¿Necesita algo?» «Solo agradecer lo que está haciendo por mí», respondió la anciana, sentándose frente a él. «Y tal vez aclarar algunas cosas». El empresario sintió que su corazón se aceleraba. Había evitado estar a solas con la abuela de Camila, temeroso de las preguntas que podría hacerle. «No es necesario», dijo cortante. «Lo es», insistió doña Eulalia con firmeza. «Mi nieta no sabe nada. Rosa nunca quiso que supiera». «¿Saber qué exactamente?», preguntó Álvaro, fingiendo ignorancia. La anciana extrajo de su bolsillo una fotografía gastada y la colocó sobre el escritorio. En ella aparecían Álvaro y Rosa, jóvenes y enamorados. Bajo el árbol donde él le había entregado el medallón, «Mi hija guardaba esto como su tesoro más preciado», dijo doña Eulalia. «Hasta el día que murió, nunca dejó de mirarla». Álvaro tomó la fotografía con manos temblorosas. «Yo nunca supe. Si hubiera sabido que estaba embarazada, ¿habría desafiado a su padre?», lo interrumpió la anciana. «Don León nos ofreció dinero para desaparecer. Cuando Rosa lo rechazó, pasó a las amenazas. Dijo que te destruiría si insistías en estar con ella. ¿Por qué nunca me buscó después? Lo intentó. Escribió cartas que nunca fueron respondidas. Cuando Camila tenía 2 años, viajamos hasta esta misma casa. El hombre que nos recibió dijo que estabas de luna de miel con tu esposa. El peso de la verdad cayó sobre Álvaro como una losa. Las cartas interceptadas por su padre, la manipulación constante, el matrimonio arreglado con Magdalena. Todo había sido parte del plan de don León para separarlo de Rosa y su hija. Camila es, comenzó, incapaz de completar la frase. Tu hija, confirmó doña Eulalia. Tiene tus ojos, aunque gracias a Dios heredó el corazón de su madre. Mientras tanto, en el jardín, Verónica y Diego discutían acaloradamente. «Estás obsesionado con esa cocinera», exclamó ella. «Apenas me prestas atención desde que llegué». «No es lo que piensas», se defendió Diego. «Hay cosas que están pasando en esta casa, cosas importantes que no entiendes». «¿Cómo qué? ¿Qué puede ser tan importante sobre una simple sirvienta?».
Diego la miró con frialdad. Ese es exactamente tu problema, Verónica. Para ti. Las personas tienen valor según su cuenta bancaria o posición social. La discusión se interrumpió cuando vieron a doña Eulalia salir del despacho de Álvaro. La anciana caminaba lentamente, apoyándose en la pared. Diego corrió a auxiliarla. «Está bien, doña Eulalia. Déjeme ayudarla». «Gracias, mijo», respondió ella, aceptando su brazo. «Solo estoy cansada. He vivido demasiados años guardando verdades pesadas». Verónica observó la escena con creciente frustración. Algo grande estaba ocurriendo, algo que amenazaba sus planes, y necesitaba descubrirlo antes de que fuera tarde. Desde la ventana de su habitación, doña Jacinta presenció el intercambio. Su rostro demacrado reflejaba una mezcla de alivio y preocupación. Las verdades comenzaban a salir a la luz, pero faltaba la revelación más importante y dolorosa. Se preguntó si tendría la fuerza para presenciarla, o si partiría antes de ver el desenlace de la historia que había ayudado a ocultar durante casi 3 décadas. En el hospital, los médicos preparaban todo para la intervención de doña Eulalia, programada para la siguiente semana. Lo que nadie sabía es que aquella operación nunca llegaría a realizarse, pues el destino tenía preparado un giro mucho más dramático para la familia, que apenas comenzaba a reconocerse. La mansión Gallardo resplandecía bajo la luz de cientos de velas y lámparas de cristal. Don Álvaro había organizado una gala benéfica para recaudar fondos destinados a un nuevo hospital infantil, una tradición anual que Magdalena había iniciado y que él mantenía en su memoria. Lo que nadie sabía era que, este año, el evento tenía un significado adicional para él. Sería la primera aparición pública de doña Eulalia, aunque no revelando aún su verdadera conexión con la familia. «Todo está listo». «Don Álvaro», informó doña Jacinta, supervisando los últimos detalles. Los meseros llegaron y Camila ha preparado los aperitivos. Álvaro asintió distraídamente. Desde su conversación con doña Eulalia 3 días atrás, había estado sumido en un torbellino de emociones contradictorias. La certeza de que Camila era su hija biológica lo llenaba de una extraña mezcla de alegría y culpa. «¿Debo decírselo?», había preguntado a doña Eulalia. «Aún no», respondió la anciana. «Primero debes estar seguro de tus intenciones. Mi nieta ha vivido toda su vida sin padre. No necesita uno que la reconozca por obligación o remordimiento». En el ala de servicio, Camila daba los toques finales a bandejas de bocadillos que fusionaban técnicas de alta cocina con sabores tradicionales oaxaqueños. Llevaba un uniforme especial para la ocasión, más elegante que el habitual, y el medallón de plata descansaba sobre su pecho, visible esta vez como parte de su atuendo. «Te ves hermosa», comentó doña Eulalia, observándola con orgullo. «Es solo un uniforme, abuela. No es la ropa, mija. Es la luz que brilla en ti desde que llegamos a esta casa». Camila se sonrojó ligeramente. Era cierto que algo había cambiado en ella. La cercanía con don Álvaro, la extraña afinidad que sentía hacia él a pesar de su inicial hostilidad, la habían transformado sutilmente. Los invitados comenzaron a llegar poco después del anochecer. La élite política y empresarial de México llenó rápidamente los salones de la mansión. Entre copas de champán y conversaciones superficiales sobre caridad y compromiso social, Diego bajó las escaleras con Verónica del brazo. Ella llevaba un vestido rojo que contrastaba deliberadamente con la decoración sobria del evento, atrayendo miradas de admiración y envidia. «Recuerda que estamos representando a la familia», murmuró Diego, incómodo con la atención que generaban. «Precisamente», respondió ella con una sonrisa calculadora. «Pronto seré parte oficial de los Gallardo, y todos deben saberlo». Don Álvaro los recibió con una inclinación de cabeza. Su relación con Verónica siempre había sido cordial pero distante. Algo en ella le recordaba demasiado a su difunto suegro, un político que había construido su fortuna sobre favores y corrupción. La velada transcurría según lo planeado. Camila y el personal circulaban entre los invitados con bandejas de aperitivos, recibiendo elogios por la originalidad y sabor de las creaciones. «Esto es extraordinario», exclamó la esposa del gobernador, tras probar un taco miniatura de cochinita pibil con reducción de Jamaica. «¿Quién es su nuevo chef, Álvaro?» «Es Camila, de Oaxaca», respondió él con un orgullo que sorprendió a los presentes. «Ha traído el verdadero sabor de México a esta casa». Verónica observaba la escena con creciente irritación. La forma en que Álvaro hablaba de la cocinera, el respeto con que la trataba,
Todo confirmaba sus sospechas de que existía algo más entre ellos. Tras el anuncio oficial de la donación para el hospital, los invitados se dispersaron por los jardines iluminados con antorchas. Diego aprovechó para acercarse a su padre. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo en voz baja. «Sobre la foto que recibí. Sobre Rosa Zamora». Álvaro palideció. «No es el momento ni el lugar», respondió cortante. «¿Cuándo será entonces? Llevo días intentando hablar contigo». La respuesta de Álvaro fue interrumpida por el tintineo de una copa. Todos los invitados se volvieron hacia la fuente del sonido. Verónica, de pie junto a la fuente central del jardín, solicitaba atención. «Queridos amigos», comenzó con voz melosa, «quiero aprovechar esta maravillosa velada benéfica para compartir algo que todos deberían saber sobre la familia Gallardo y su repentino interés en la caridad». Diego sintió un escalofrío. El brillo en los ojos de Verónica anunciaba peligro. «Verónica, no es el momento», intentó detenerla, pero ella lo ignoró. «Mientras investigaba la historia familiar para mi tesis sobre desarrollo inmobiliario», continuó ella, «encontré documentos fascinantes sobre cómo se construyó el Imperio Gallardo». Un silencio incómodo cayó sobre la audiencia. Álvaro avanzó hacia ella con expresión severa. «Suficiente, Verónica». «¿Por qué, don Álvaro? ¿Teme que todos sepan cómo su padre adquirió ilegalmente tierras en Oaxaca hace 30 años? ¿Cómo desplazó a comunidades indígenas enteras pagando precios ridículos por sus propiedades?» Los murmullos se extendieron entre los invitados. Verónica, envalentonada, continuó. «Y lo más interesante es que la nueva cocinera que tanto alaban viene precisamente de una de esas familias despojadas», señaló a Camila, que permanecía inmóvil junto a una de las mesas de servicio. «Su nuevo amor, don Álvaro, es hija del pueblo que su familia arruinó». Camila dejó caer la bandeja que sostenía. El estruendo de la plata contra el suelo pareció amplificar el impacto de las palabras de Verónica. «¿Es verdad?», preguntó, mirando directamente a Álvaro, su voz apenas un susurro quebrado. El rostro de don Álvaro reflejaba una tormenta de emociones: ira, vergüenza, dolor, Camila, yo. Pero ella ya no escuchaba. Con la dignidad de quien ha sido traicionado en lo más profundo, se quitó el delantal y lo dejó caer al suelo. Todo este tiempo, la ayuda a mi abuela, su interés en mí, ¿era solo culpa? «No, no entiendes», intentó explicar Álvaro, acercándose a ella. «No me toque». Camila retrocedió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi madre siempre dijo que mi padre tenía buen corazón, pero había perdido su camino. ¿Era usted el hombre que abandonó a mi madre y luego permitió que su familia nos robara todo?» La revelación provocó un jadeo colectivo entre los invitados. Diego miraba la escena con horror, comprendiendo finalmente la verdad. Camila no era la amante de su padre, sino su hermana, doña Eulalia, quien observaba desde una esquina. Se apresuró hacia su nieta, pero se detuvo a medio camino. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y se llevó la mano al pecho. «¡Abuela!», gritó Camila, olvidando momentáneamente todo lo demás. Pero antes de llegar a doña Eulalia, Camila sintió un dolor agudo atravesarle el pecho. La habitación comenzó a girar. Las voces se volvieron distantes. Intentó aferrarse a una columna cercana, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo. «¡Camila!». Diego fue el primero en llegar a ella, seguido por doña Jacinta. «Llamen una ambulancia», ordenó la anciana gobernanta, reconociendo de inmediato los síntomas. «Es su corazón». Los siguientes minutos fueron un caos. Los invitados se retiraron apresuradamente mientras 2 ambulancias llegaban a la mansión. Camila y doña Eulalia fueron trasladadas al hospital privado, donde la anciana había estado recibiendo tratamiento. En la sala de espera, Álvaro permanecía sentado con la cabeza entre las manos. Diego caminaba de un lado a otro, procesando todo lo que había descubierto. «Es mi hermana», dijo finalmente, deteniéndose frente a su padre. «Todo este tiempo he tenido una hermana y nunca me lo dijiste». «No lo sabía», respondió Álvaro con voz quebrada. «Lo juro por Dios que no lo sabía hasta hace unos días». El médico que entró interrumpió la tensión entre padre e hijo. Su expresión era grave. «La situación de la señorita Zamora es crítica», informó. «Presenta la misma cardiopatía congénita que su abuela, pero mucho más avanzada de lo que esperábamos».
Necesita un trasplante de válvula cardíaca con urgencia. Haré lo que sea necesario, respondió Álvaro inmediatamente. Cualquier costo, cualquier especialista. No es cuestión de dinero, señor Gallardo. Necesitamos un donante compatible. En estos casos, un familiar directo suele ser la mejor opción. Doña Jacinta, quien había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. Su rostro demacrado por la enfermedad reflejaba una determinación férrea. Es el momento de toda la verdad, dijo, mirando a Álvaro. Debe hacerse la prueba de compatibilidad. Usted es su padre biológico. En ese momento, Diego comprendió por qué Verónica había hecho lo que hizo. Había descubierto parte de la verdad y la había usado para intentar alejar a Camila, a quien veía como una amenaza para sus planes. Lo que no había calculado era que su revelación desataría una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino de todos. «Prepararemos todo para las pruebas», dijo el médico, asumiendo un profesionalismo que ocultaba su sorpresa ante las revelaciones. «Mientras tanto, haremos todo lo posible por estabilizarla». Mientras el médico se retiraba, Álvaro miró a doña Jacinta con una mezcla de dolor y reproche. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabías?», preguntó en un susurro. «Desde que vi el medallón», respondió la anciana. «Era imposible no reconocerlo. Yo misma te acompañé a comprarlo». Un silencio pesado cayó sobre ellos, interrumpido solo por el sonido distante de monitores cardíacos y el murmullo del personal médico. En algún lugar del hospital, Camila luchaba por su vida, ignorando aún que el hombre a quien había comenzado a admirar y el que había destruido a su familia eran la misma persona, su padre biológico. La sala de espera del hospital se había convertido en un limbo, donde el tiempo parecía suspendido. Don Álvaro, habitualmente impecable, mostraba una barba incipiente y el traje arrugado después de pasar la noche entera sentado en aquella incómoda silla de plástico. Diego dormitaba en un sillón cercano, mientras doña Jacinta permanecía despierta, su rostro cada vez más demacrado por el cáncer que consumía su cuerpo y por la angustia de los acontecimientos. «Familia de Camila Zamora», llamó una enfermera. Álvaro y Diego se pusieron de pie simultáneamente. «Los resultados de compatibilidad están listos», anunció el Doer Vázquez, invitándolos a pasar a su consultorio. «Y también tengo noticias sobre doña Eulalia». Una vez dentro, el médico los miró gravemente. «Doña Eulalia está estable, pero el episodio ha debilitado considerablemente su corazón. En cuanto a Camila», abrió una carpeta con resultados. «La situación es más grave de lo que pensábamos. La válvula mitral está severamente dañada, igual que en el caso de su madre». «¿Y las pruebas de compatibilidad?», preguntó Álvaro, incapaz de ocultar su ansiedad. «Son concluyentes, señor Gallardo». El médico lo miró directamente. «Usted es compatible con un porcentaje que solo se da entre padres e hijos. Además, el ADN confirma su paternidad sin lugar a dudas». Diego observó cómo su padre cerraba los ojos por un momento, asimilando la confirmación científica de lo que ya sabía en su corazón. «¿Cuándo podemos proceder?», preguntó Álvaro con determinación. «Debemos actuar rápido. Prepararemos todo para mañana temprano». Mientras regresaban a la sala de espera, Diego rompió el incómodo silencio. «¿Cuándo pensabas contármelo?». «Apenas lo descubrí hace unos días cuando doña Eulalia llegó», respondió Álvaro, «y aún estaba procesándolo. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pudiste abandonar a Rosa estando embarazada?». La pregunta golpeó a Álvaro como una bofetada. «Yo no sabía que estaba embarazada», respondió con voz quebrada. «Mi padre, don León, se encargó de separarnos. Me envió a Europa y cuando regresé, me dijo que Rosa había aceptado dinero para desaparecer de mi vida». Diego miró a su padre como si lo viera por primera vez. El hombre poderoso e implacable que había conocido toda su vida parecía ahora vulnerable, casi frágil. «Tu abuelo me presentó a tu madre en una fiesta, apenas 2 meses después. Era la hija de su socio más importante. El matrimonio estaba prácticamente arreglado antes de que nos conociéramos». Doña Jacinta, que había escuchado la conversación, se acercó lentamente. «No todo es culpa de tu padre», intervino. «Muchos fuimos cómplices por acción u omisión». «¿Tú lo sabías?», preguntó Diego, incrédulo. La anciana asintió pesadamente. «Rosa envió una carta cuando Camila tenía 2 años. Tu abuelo la interceptó, pero yo la vi.
¿No decía explícitamente que la niña era hija de Álvaro? Solo pedía ayuda. Don León me ordenó destruirla. ¿Y lo hiciste? La voz de Diego estaba cargada de reproche. La guardé, respondió doña Jacinta, sacando de su bolsillo un sobre amarillento. Durante años me dije que algún día encontraría el momento adecuado para entregarla. Álvaro tomó el sobre con manos temblorosas. La caligrafía delicada de Rosa, aquella que había leído en tantas cartas de amor durante aquel verano, seguía intacta. «Hay algo más que deben saber», continuó doña Jacinta. «Fui yo quien envió el correo anónimo a Diego y quien orquestó la contratación de Camila». Padre e hijo la miraron atónitos. Cuando supe de mi diagnóstico terminal, entendí que era mi última oportunidad de enmendar algo del daño causado. Hace años, poco antes de morir, Rosa envió una última carta pidiéndome que velara por su hija. No tuve el valor entonces, pero ahora, un ataque de tos la interrumpió. Diego la ayudó a sentarse, notando con alarma las manchas de sangre en su pañuelo. «Deberías estar internada tú también», dijo preocupado. «Mi tiempo se acaba», respondió la anciana con serenidad. «Pero antes de irme, necesitaba ver esto resuelto». En una habitación privada del hospital, Camila recuperaba lentamente la conciencia. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de su abuela, sentada junto a la cama en una silla de ruedas. «Abuelita», murmuró con voz débil. «Aquí estoy, mija». Doña Eulalia tomó su mano. «Nos diste un susto terrible». Los recuerdos de la gala benéfica golpearon a Camila como un torrente. La revelación de Verónica, la mirada de Álvaro, la sensación de traición. «¿Es verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «¿Los Gallardo nos robaron nuestras tierras?». Doña Eulalia asintió lentamente. «Es más complicado que eso, Camila. Hay cosas que nunca te conté sobre tu padre». Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió. Diego entró, visiblemente nervioso. «Perdón por interrumpir», dijo. «Quería saber cómo te sientes». «Como si un tractor me hubiera pasado por encima», respondió Camila con una débil sonrisa. Diego se acercó y, tras dudar un momento, le entregó un sobre. «Creo que deberías leer esto antes de la cirugía de mañana». «¿Cirugía? Necesitas un trasplante de válvula cardíaca», explicó doña Eulalia. «La misma condición que se llevó a tu madre». Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Era una carta fechada 23 años atrás, escrita por su madre. A medida que leía, su rostro reflejaba una sucesión de emociones: sorpresa, dolor, incredulidad. «No puede ser», murmuró finalmente, mirando a su abuela. «¿Don Álvaro es mi padre? ¿Lo sabías?» «Siempre lo supe, mija. Tu madre me hizo prometer que no te lo diría hasta que fuera el momento adecuado». «¿Y cuándo sería ese momento?». La voz de Camila se quebró. «Cuando muriera como ella, sin conocer la verdad completa». Diego tomó su mano impulsivamente. «Él no sabía de tu existencia», dijo. «Mi abuelo se encargó de ocultárselo, y ahora quiere enmendar algo de ese daño». «¿Cómo? Será tu donante para la cirugía de mañana». La noticia dejó a Camila sin palabras. El hombre que había creído su patrón, luego casi un amigo, después un traidor a su familia, resultaba ser su padre biológico y ahora su salvador. «Necesito estar sola», pidió finalmente. Una vez sola, Camila releyó la carta de su madre, lágrimas rodando por sus mejillas. Rosa describía su amor por Álvaro, joven estudiante que había pasado un verano en Oaxaca, cómo el padre de él los había separado, y cómo ella había decidido criar sola a su hija antes que aceptar el dinero ofrecido para deshacerse del bebé. «Te puse su medallón al nacer», escribía Rosa, «para que siempre tuvieras algo de él, aunque nunca lo conocieras». En otra habitación del hospital, Verónica enfrentaba la furia fría de Diego. «¿Tienes idea de lo que provocaste?», le espetó él. «Casi matas a mi hermana». «No sabía que era tu hermana», se defendió ella. «Solo quería alejarla de tu padre. Veía cómo la miraba, cómo la trataba diferente. Lo único que te importaba era asegurar tu acceso a la fortuna Gallardo», respondió Diego con desprecio. «Usaste información privada para humillar públicamente a alguien inocente. ¿Y qué esperabas? Tu padre construyó su imperio sobre las mismas tácticas como tu abuelo antes que él». Diego la miró con una mezcla de lástima y repulsión. «Vete de mi vida, Verónica. Cuando regrese a la mansión, quiero tus cosas fuera». Ella intentó aferrarse a su brazo.
No puedes terminar así. Piensa en todo lo que planeamos juntos. Lo único que planeaste fue cómo aprovecharte de mi apellido, respondió él, liberándose de su agarre. Afortunadamente, ahora puedo ver quién eres realmente. Al anochecer, Álvaro finalmente se armó de valor para visitar a Camila. La encontró despierta, mirando por la ventana. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta. Ella asintió sin mirarlo. Un silencio incómodo llenó la habitación. Había tanto que decir que las palabras parecían insuficientes, inadecuadas. Leí la carta de mi madre, dijo finalmente Camila. Dice que nunca supiste de mi existencia. Nunca lo supe, confirmó él. De haberlo sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Desafiar a tu padre? ¿Renunciar a tu fortuna por una joven indígena embarazada? La pregunta directa lo desarmó. Álvaro cerró los ojos, confrontando por primera vez la verdad más dolorosa. Probablemente no habría tenido el valor. No lo sé, admitió con honestidad. El joven que amó a tu madre no era tan fuerte como debería haber sido, y el hombre en que me convertí después, no estoy orgulloso de él. Camila lo miró finalmente, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Diego dice que serás mi donante. Si me lo permites. ¿Por qué lo harías? ¿Culpa? ¿Remordimiento? Porque eres mi hija, respondió simplemente. Y aunque no te vi crecer, aunque no estuve ahí cuando me necesitabas, ahora puedo hacer algo para que tengas la vida que mereces. Camila cerró los ojos, agotada física y emocionalmente. No sé si algún día pueda perdonarte, dijo finalmente. No te pido perdón, respondió Álvaro. Solo una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor de lo que he sido. Antes de salir, se detuvo en la puerta. El sabor de tu mole, dijo con voz quebrada. Fue lo primero que me hizo sentir algo real en décadas. Creo que, de alguna manera, mi corazón te reconoció antes que mi mente. Cuando se quedó sola, Camila llevó su mano al medallón que descansaba sobre su pecho. Por primera vez entendía completamente las palabras de su madre. Tu padre perdió su camino, pero tenía un corazón bueno. Mañana, parte de ese corazón viviría literalmente en ella, uniendo finalmente lo que nunca debió ser separado. La luz tenue del amanecer se filtraba por las persianas cuando los enfermeros entraron para preparar a Camila para la cirugía. En la habitación contigua, Álvaro también era preparado como donante. La operación, aunque rutinaria para los médicos, representaba mucho más que un procedimiento médico. Era el primer acto tangible de reconexión entre padre e hija. Todo saldrá bien, aseguró Diego a doña Eulalia, quien esperaba en una silla de ruedas, sus manos arrugadas entrelazadas en una oración silenciosa. Confío en Dios, respondió la anciana, pero también en la fuerza de mi nieta. Tiene la terquedad de los Zamora y la determinación de los Gallardo, aunque apenas esté descubriéndolo. Doña Jacinta, más débil cada día, había insistido en estar presente. Sus ojos, hundidos por la enfermedad, seguían atentos cada movimiento en aquel pasillo de hospital. Cuando los camilleros llevaron a Camila hacia el quirófano, pasaron brevemente junto a Álvaro. Sus miradas se cruzaron por un instante cargado de significado. No hubo palabras, solo un entendimiento mudo de que, pase lo que pase, sus vidas ya estaban irrevocablemente entrelazadas. 5 horas después, el Dr. Vázquez salió del quirófano con expresión cansada pero satisfecha. La operación ha sido un éxito, anunció. Ambos están estables. La válvula se ha adaptado perfectamente, como esperábamos dada la compatibilidad. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la pequeña sala de espera. ¿Cuándo podremos verlos?, preguntó Diego. En unas horas, el señor Gallardo despertará primero. La recuperación de Camila será más lenta, pero con buenos cuidados y rehabilitación, podrá llevar una vida completamente normal. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Álvaro, recuperándose rápidamente, pasaba horas sentado junto a la cama de Camila, a veces leyéndole en voz baja poemas de Octavio Paz o crónicas de Carlos Monsiváis que había disfrutado en su juventud, aunque ella permanecía mayormente dormida por los medicamentos. Los médicos aseguraban que podía escucharlo. Diego dividía su tiempo entre el hospital y la mansión, donde supervisaba personalmente el desalojo de las pertenencias de Verónica y comenzaba a revisar los viejos archivos de su abuelo,
determinado a entender completamente el alcance de las injusticias cometidas contra la familia de Camila y otras comunidades en Oaxaca. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, encontró un folder marcado como Proyecto Azteca, Oaxaca, 1995. Dentro, planos de desarrollo turístico que nunca se realizaron y una lista de propiedades adquiridas a precios irrisorios, muchas mediante intimidación y documentos falsificados. «Tenemos mucho que reparar», murmuró para sí mismo. Al quinto día, Camila finalmente despertó completamente lúcida. Lo primero que vio fue a Álvaro dormitando en una silla junto a su cama, un libro abierto sobre su regazo. Observó su rostro, buscando en aquellas facciones algo de sí misma. «Tenemos la misma forma de fruncir el ceño», dijo suavemente. Álvaro despertó sobresaltado. «Camila, ¿cómo te sientes?» «Como si tuviera una parte tuya dentro de mí», respondió ella, llevándose la mano al pecho, lo cual es literalmente cierto ahora. Un silencio incómodo pero menos tenso que antes se instaló entre ellos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó finalmente Camila. «Lo que tú decidas», respondió Álvaro. «No espero que me llames padre o que sientas algo por mí. Solo quiero la oportunidad de hacer lo correcto, por primera vez en décadas». Camila lo miró largamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. «Las tierras que tu familia tomó te pertenecen legítimamente», completó él. «Diego ya está preparando la documentación para devolverlas, no solo a tu familia, sino a todas las afectadas por las acciones de mi padre». La sorpresa en el rostro de Camila fue evidente. «No esperaba eso. He vivido demasiado tiempo siendo el hombre que mi padre quería que fuera», dijo Álvaro. «Ya es hora de ser el hombre que Rosa creyó que podía ser». Una semana después, cuando Camila fue dada de alta, regresó a la mansión Gallardo con una perspectiva completamente diferente. Ya no era la cocinera, sino la hija recién reconocida del dueño. La incomodidad era palpable, especialmente con el personal que antes habían sido sus compañeros. «Todo es tan extraño», comentó a Diego mientras caminaban por el jardín durante su sesión diaria de rehabilitación. «Ayer Matilde casi se desmaya cuando le pedí ayuda para cambiarme. No sabe si tratarme como patrona o como amiga. Les tomará tiempo ajustarse», respondió Diego con una sonrisa. «A todos nos tomará tiempo». La relación entre los medios hermanos había florecido sorprendentemente rápido. Compartían un sentido del humor similar y una visión crítica de los privilegios en que Diego había crecido. «¿Has hablado con Verónica desde...?» preguntó Camila. «No, y espero no tener que hacerlo. Se mudó a Acapulco con algún empresario que conoció en la gala». «Lo siento, yo no», respondió Diego con sinceridad. Me abrió los ojos a tiempo. Mientras conversaban, notaron la llegada de una ambulancia. Doña Jacinta había insistido en regresar a la mansión, a pesar de la recomendación de los médicos de permanecer hospitalizada. «Prefiero morir en la casa que ha sido mi hogar toda la vida», había declarado firmemente. Su condición empeoraba rápidamente. El cáncer, ya en fase terminal, apenas le permitía estar despierta unas horas al día. Camila había asumido la responsabilidad de cuidarla, preparándole caldos e infusiones que, si bien no la curarían, al menos aliviaban su malestar. «No merezco tu bondad», le dijo doña Jacinta una tarde. «No lo hago por mérito», respondió Camila. «Lo hago porque ahora entiendo que todos somos víctimas y cómplices de decisiones que no siempre controlamos completamente». La transformación más sorprendente, sin embargo, fue la de Álvaro. El empresario implacable y frío parecía derretirse día con día. Comenzó a interesarse en los platos que Camila cocinaba para doña Jacinta, aprendiendo nombres de hierbas y técnicas que Rosa le había enseñado brevemente aquel verano lejano. Una mañana, entró a la biblioteca donde Diego trabajaba en los documentos de restitución. «Quiero hacer más que solo devolver las tierras», anunció. «Estoy pensando en crear una fundación». Diego lo miró con interés. «¿Qué tipo de fundación?» «Una dedicada a preservar las tradiciones culinarias indígenas, con escuelas en comunidades rurales, becas para jóvenes cocineros, un centro de investigación». «¿Has hablado con Camila sobre esto?» «Quería tu opinión primero», confesó Álvaro. «Aún no sé cómo acercarme a ella sin parecer que intento comprar su perdón». Diego sonrió, reconociendo la vulnerabilidad inusitada en su padre. «Creo que deberías llamarla Fundación Rosa»,
sugirió, y dejar que Camila la dirija, una tarde de domingo, mientras doña Eulalia descansaba y Camila preparaba chocolate tradicional en la cocina, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Álvaro, sosteniendo un pequeño cofre de madera tallada. «Encontré esto entre las cosas de mi padre», dijo, colocándolo sobre la mesa. «Creo que te pertenece». Camila abrió el cofre con manos temblorosas. Dentro había cartas atadas con un listón descolorido, fotografías y un anillo sencillo con una pequeña esmeralda. «Las cartas que mi madre te escribió», susurró, reconociendo la caligrafía. «Y esto era el anillo que compré para proponerle matrimonio», explicó Álvaro, la voz quebrada por la emoción. «Nunca tuve la oportunidad de dárselo. Mi padre debió interceptarlo cuando lo envié por correo». Camila tomó el anillo, sintiendo su peso y lo que representaba: promesas rotas, vidas alteradas por decisiones ajenas, un amor que nunca tuvo oportunidad de florecer completamente. «¿La amaste realmente?», preguntó, mirándolo directamente. «Fue el único amor verdadero de mi vida», respondió Álvaro sin dudar. «Después de ella solo existieron compromisos y apariencias, ni siquiera con Magdalena». No necesitó terminar la frase. Camila entendió que el matrimonio de Álvaro con la madre de Diego había sido otro acuerdo de conveniencia, otra víctima del legado tóxico de don León Gallardo. «Tengo una propuesta para ti», dijo Álvaro después de un momento, «sobre las tierras en Oaxaca y una fundación que estoy pensando crear. Pero solo si tú». Un grito desde el piso superior lo interrumpió. Era la voz de Diego. «Papá, Camila, vengan rápido, es doña Jacinta». Ambos corrieron escaleras arriba, sabiendo instintivamente que el momento había llegado. La anciana gobernanta yacía en su cama, pálida y apenas consciente, pero con una extraña paz en su rostro. «Mis niños», murmuró al verlos entrar. «Qué bueno que están juntos». Álvaro tomó su mano, la misma que había guiado sus primeros pasos, secado sus lágrimas infantiles y guardado secretos que ahora finalmente salían a la luz. «Estamos aquí, Jacinta». Con un esfuerzo visible, la anciana extrajo un sobre de debajo de su almohada. «Mi última confesión», dijo, entregándoselo a Camila. «Léela cuando me haya ido». Sus ojos se cerraron lentamente, su respiración se volvió más pausada. Con una última mirada a la familia reunida junto a su lecho, doña Jacinta Ríos partió en paz, sabiendo que había cumplido finalmente su promesa a Rosa y a sí misma. La antigua mansión Gallardo ya no era reconocible. Las paredes que antes albergaban cuadros de antepasados severos ahora exhibían fotografías de comunidades indígenas y coloridos textiles oaxaqueños. El salón principal, transformado en aula, resonaba con las voces entusiastas de jóvenes aprendices de cocina tradicional. 6 meses habían pasado desde la muerte de doña Jacinta. Su carta, tal como prometió, había contenido su última confesión. Años antes de morir, Rosa había enviado una única carta pidiéndole que velara por su hija. La gobernanta, dividida entre la lealtad a los Gallardo y su promesa a Rosa, había seguido discretamente la vida de Camila a través de contactos en Oaxaca, siendo ella quien orquestó su contratación al descubrir la enfermedad de doña Eulalia. «Nunca tuve el valor de decir la verdad mientras don León vivía», escribió. Luego, cuando murió, ya era demasiado tarde. Las vidas de todos habían tomado rumbos distintos. Mi cobardía es mi mayor pecado, pero confío en que esta última acción pueda comenzar a reparar el daño. Aquella carta había sido el último empujón que Camila necesitaba para aceptar la propuesta de Álvaro, convertir la mitad de la mansión en un centro cultural y escuela de gastronomía tradicional mexicana, y destinar la fortuna acumulada por generaciones de Gallardo para fines que realmente importaban. Ahora, mientras supervisaba la clase magistral de mole que impartía en el patio central, Camila observaba con satisfacción cómo el legado que Rosa le había transmitido tomaba nueva vida en manos jóvenes. «El mole negro lleva más de 30 ingredientes», explicaba a sus estudiantes, «una mezcla de chefs profesionales y cocineras comunitarias de pueblos rurales. Pero el secreto no está en la cantidad, sino en el balance, como en la vida misma». Desde un rincón, Álvaro la observaba con orgullo discreto. A sus 52 años, había experimentado una transformación que ni él mismo creía posible. El frío empresario inmobiliario
ahora dedicaba sus habilidades administrativas y contactos a impulsar la Fundación Rosa, que en pocos meses se había convertido en referente de preservación cultural. «Se parece tanto a ella», comentó doña Eulalia. Acercándose con su andador, la operación y tratamiento habían mejorado notablemente su condición, aunque seguía necesitando apoyo para caminar. «Tiene su pasión y convicción», respondió Álvaro. «Pero tu fortaleza, Eulalia». La relación entre ellos había evolucionado hacia un respeto mutuo fundamentado en el amor compartido por Camila y la memoria de Rosa. Las heridas del pasado, aunque no olvidadas, comenzaban a cicatrizar. «¿Todo listo para el viaje?», preguntó la anciana. «Salimos mañana al amanecer», confirmó Álvaro. «Diego nos alcanzará allá directamente desde Chiapas». El viaje a Oaxaca representaba un momento crucial. Sería la primera vez que Camila regresaría a su pueblo natal desde la revelación de su verdadera filiación. Y la primera vez que Álvaro volvería al lugar donde conoció a Rosa 30 años atrás, pero más importante aún, sería la ceremonia oficial de restitución de tierras a la comunidad. Diego Gallardo contemplaba el atardecer desde la terraza de una pequeña posada en San Cristóbal de las Casas. Había pasado las últimas semanas recorriendo comunidades indígenas afectadas por el desarrollo inmobiliario descontrolado, documentando sus necesidades y estableciendo las bases para proyectos sustentables. A sus 26 años, había encontrado finalmente un propósito que trascendía las expectativas familiares. Su formación en Harvard ahora servía para algo más que acumular fortuna. Diseñaba modelos de desarrollo comunitario que respetaban las tradiciones locales mientras generaban oportunidades reales. El descubrimiento de Camila como su hermana había transformado su visión del mundo y su lugar en él. La relación entre ambos, inicialmente incómoda, se había convertido en una alianza poderosa. Mientras él trabajaba en el aspecto económico y social de la fundación, ella mantenía viva su esencia cultural. «Somos dos caras de la misma moneda», le había dicho en una de sus largas conversaciones nocturnas. «Tú entiendes el sistema que los oprimió. Yo conozco el valor de lo que protegen». Su teléfono vibró con un mensaje de Camila. «Todo listo para mañana. ¿Seguro que no quieres que te esperemos?» «Llegaré directamente», respondió. «Hay alguien que quiero que conozcan». Ese alguien era Luisa Hernández, una antropóloga mixteca que había conocido durante su investigación, inteligente, comprometida y con un sentido del humor afilado. Luisa representaba todo lo que Verónica no era: auténtica, apasionada por su cultura y completamente desinteresada en la fortuna Gallardo. Diego sonrió pensando en la sorpresa que se llevarían su padre y hermana al conocerla. Algunas historias terminaban para que otras pudieran comenzar. La pequeña comunidad en Oaxaca había sido engalanada para la ocasión. Arcos de flores coronaban el camino principal y los habitantes, vestidos con sus mejores prendas tradicionales, esperaban con mezcla de curiosidad y reserva la llegada de los Gallardo. Para muchos, el apellido seguía representando décadas de despojo y abuso. Para otros, la noticia de la restitución de tierras y los nuevos proyectos de desarrollo comunitario habían sembrado una esperanza cautelosa. Camila sintió un nudo en la garganta al divisar las montañas que rodeaban su pueblo natal. A pesar de los meses transcurridos, de los descubrimientos que habían puesto su mundo de cabeza, este seguía siendo su hogar más profundo. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro, notando su emoción. «Es extraño volver siendo otra persona», respondió ella, «o tal vez siendo por fin completamente yo misma». La plaza central estaba llena cuando llegaron. Sobre un pequeño templete, el alcalde y los representantes comunitarios esperaban para la ceremonia oficial. Diego ya estaba allí, acompañado por una joven de rasgos indígenas cuya postura revelaba educación y determinación. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de simbolismo. Álvaro, visiblemente nervioso, se dirigió a la comunidad en español, salpicado de frases en zapoteco que había practicado durante semanas. «No vengo a ser celebrado por devolver lo que nunca debió ser arrebatado», dijo. «Vengo a pedir perdón por los daños causados por mi familia y a ofrecer mi compromiso para construir un futuro donde nuestros hijos y nietos puedan convivir con dignidad y respeto mutuo». Mientras hablaba, sus ojos recorrían las caras de los habitantes, buscando inconscientemente rasgos de Rosa en ellos. Se detuvo en un anciano cuya mirada severa revelaba escepticismo.
No esperamos que el perdón llegue rápido o fácilmente, continuó Álvaro. Las heridas de generaciones no se curan con papeles ni discursos. Se curan con acciones sostenidas en el tiempo, con compromiso verdadero. Tras la firma oficial de documentos, comenzó la verdadera celebración. Largas mesas fueron dispuestas en la plaza, y enormes ollas de mole negro, preparados según la receta que Camila había aprendido de doña Eulalia, fueron servidas junto con tortillas recién hechas y mezcal de la región. El mole era el plato favorito de mi madre, comentó Camila a un grupo de niños curiosos que la seguían. Decía que contenía la historia completa de México, ingredientes indígenas y europeos, técnicas ancestrales y modernas, sabores dulces y amargos. A medida que avanzaba la tarde, la inicial reserva de los habitantes fue cediendo. La música de una banda local animó a bailar a jóvenes y ancianos. Diego presentó oficialmente a Luisa, quien resultó ser conocida y respetada en la región por su trabajo de recuperación de técnicas agrícolas tradicionales. Álvaro, mientras tanto, se había apartado ligeramente de la celebración. Caminaba lentamente hacia una pequeña colina donde, según recordaba, había estado la casa de Rosa. En su lugar encontró un terreno baldío con los cimientos apenas visibles. Se quemó hace 10 años, dijo doña Eulalia, quien lo había seguido con dificultad. Rosa siempre decía que ese lugar tenía magia, que ahí había conocido al amor de su vida. Lo era, confirmó Álvaro, ayudándola a sentarse en una piedra. Aquí la vi por primera vez, lavando ropa en el arroyo, llevaba flores en el pelo y cantaba mientras trabajaba. Y aquí será el nuevo centro comunitario, añadió doña Eulalia. Camila lo decidió así. Dice que es la forma de que el círculo se cierre correctamente. Mientras conversaban, Camila se unió a ellos, trayendo 2 tazas de chocolate caliente. Los están buscando para el brindis, dijo, entregándoles las bebidas. Pero antes quería este momento, los 3 aquí, donde todo comenzó. Se sentó entre ellos, formando un pequeño círculo que representaba un pasado fracturado y un futuro en reconstrucción. Por Rosa, dijo Álvaro, levantando su taza. Por las raíces que nos sostienen, añadió doña Eulalia, y por el sabor de la vida, con todos sus ingredientes, completó Camila. Mientras bebían, el sol comenzaba a ponerse tras las montañas, bañando el valle en tonos dorados y rojizos. En la plaza, la celebración continuaba. Diego bailaba con Luisa, los habitantes compartían historias con los visitantes de la capital, y los niños correteaban entre risas. La mansión Gallardo ya no era un mausoleo de privilegios, sino un centro vivo de cultura. Las tierras de Oaxaca volvían a manos de quienes las habían cuidado por generaciones. El imperio construido sobre explotación encontraba un nuevo propósito en la reparación y el respeto, y Camila, la niña que creció sin padre, la joven que salió de su pueblo para salvar a su abuela, la mujer que descubrió su verdadera herencia en el lugar menos esperado,